¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 26 de febrero del 2025. Y vámonos con información. El día de hoy yo les traigo un debate en el espacio de Azucena Uresti, en donde se encuentra la senadora Andrea Chávez, la diputada Kenia López Rabadán, mejor conocida como la Caballota, y Laura Ballesteros del PAN Naranja, Movimiento Ciudadano. Y es que ahora resulta que estas señoras del PAN y del Movimiento Ciudadano están muy espantadas. Están muy espantadas que porque no se hizo bien la reforma contra el nepotismo. Fíjense nada más qué cinismo. Cuando ellos, ¿cuántos años estuvieron en el poder? Nunca hicieron nada, nunca se preocuparon por esto, al contrario, lo aprovechaban. O sea, de verdad era nepotismo puro. Y ahora que Morena lo hace, se espantan porque acordaron con el Partido Verde que fuera hasta 2030. De verdad que qué cinismo de esta oposición. Vamos rápidamente a escuchar porque la verdad es que se dieron durísimo, pero le cierran el hocico a la Kenia López Rabadán. A la Caballota le jalaron la rienda, la hicieron espumar. Vamos a escuchar. Pues dice la presidenta, yo quería que fuera 2027, se va hasta el 2030, y Morena se vería mal si postula algún familiar, pues de los Monreal, o de los Batres, o de los Félix Salgado, Macedonios, etcétera. ¿Cómo ves, Andrea, esto de que pasó ayer con Morena? ¿Por qué no se lo aventaron al 2027 de una vez? Mira, toda reforma constitucional requiere 2/3 partes de la votación del Pleno, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados en el caso del Congreso de la Unión, y luego el 50% más uno de los congresos locales. Ajá. Nosotros hemos generado una alianza que ha sido muy benéfica para el pueblo de México en términos de una que pueda abrazar las reformas constitucionales a las que se comprometió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo siendo candidata presidencial y que ahora tiene que cumplir como presidenta de la República. Uh-huh. Y precisamente derivado de un esfuerzo de diálogo, de conversación muy amplio, es que finalmente convenimos con nuestros partidos hermanos, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que esta reforma constitucional empezara a aplicar a partir de 2030 para un poco evitar la ruptura de una alianza. ¿Por qué? Porque necesitas tener diálogo. ¿Pero por qué se rompería la alianza? Pues porque todo partido, todo grupo parlamentario, pues tiene agendas propias, intereses propios y tienes que dialogar y necesitábamos las 2/3 partes de la votación. Ahora bien, ¿quién no quería votar? ¿El Verde? Pues mira, son diálogos con distintas bancadas. Morena es el único partido político a nivel nacional, el único partido político que tiene ya en sus estatutos la prohibición de la reelección y la prohibición del nepotismo desde ya. Es decir, en 2027 para presidencias municipales, diputaciones locales, regidurías, sindicaturas, diputaciones federales, Senado de la República, gubernaturas, no puedes llevar a un familiar, no puedes llevar a un esposo, no puedes llevar a una esposa. Andrea, pero es Monreal. Pues mira, o sea, ¿qué haces con ese ejemplo? Saúl Monreal, senador de la República, ayer se paró en tribuna y dijo que no buscaría contender. No, lo dijo así tal cual. 27. A ver, que iba a apoyar. Y que si buscan contender, no podría ser por Morena, insisto. Lo dijo la presidenta de la República. A ver, ahora vamos a ese tema. ¿Qué puede siglarlo otro partido? Sí. ¿El Verde o el PT? No. Tole con el dedo. Siglar es si vas en alianza. Okay. Pero si tú vas en alianza con Morena, no puedes. Okay. Independientemente de que sí. No vamos a ver a Monreal ni al señor Félix Salgado. Ayer también 2027. El señor Félix Salgado también defendió la propuesta en tribunal. Los dos lo hicieron. Yo creo que, a ver, hechos son amores, ¿no? Y esto tiene una historia detrás. ¿Por qué tanta fuerza al Verde Ecologista y al PT en esta negociación? Incluso por encima de la propuesta y los deseos de la presidenta de la República. Porque a ellos les deben, evidentemente, estos números artificiales de mayoría falsa que tienen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La super hipermayoría que pregonan haber ganado en las urnas, que no es verdad, que les regaló el Tribunal Electoral, la tienen gracias al PT y al Verde por los cochupos, ¿no? De haberse prestado diputados, haberlos sigrado, habérselos regresado, habérselos... No, o sea, todo eso que sí vimos a plena luz del día. Ganaron y que además se están peleando también en una lógica. Uno de los 300. El PT ganó 0. El PT ganó 0. Andrea, escúchame. El PT ganó 0 distritos. Sí. El PT, aquí están los datos. 0 distritos ganó el PT y tiene 50 diputados asignados. 0 diputados por mayoría. No. Aquí están. Pero bueno, a ver, nada más. Ahorita le enseñamos los datos porque ganó 0 distritos electorales el PT y tiene... Bueno, ya habló, ¿no? Yo creo que quedamos que nos íbamos a respetar nuestros espacios, Andrea, para que cada quien se escuchara lo que está diciendo. Con todo el PT tiene 0 distritos electorales ganados. Ahorita le enseñamos los datos, Andrea. Como varias veces se le ha desmentido aquí de datos que dice que no son verdad. Y el Tribunal Electoral le asignó 50 diputados federales. Ahí estamos hablando de la sobrerepresentación que se le está asignando. A Movimiento Ciudadano, por ejemplo, con un distrito federal ganado, se le asignaron al final 27 diputados federales. Vámonos a la votación, para que también, ¿no? Los datos son muy claros. Nosotros tuvimos cerca del 11% de la votación, 6.5 millones de votos. El PT tuvo 3.5 millones de votos. ¿En qué momento ellos tienen derecho a 50 diputados y Movimiento Ciudadano 27? Esa es, digamos, ¿no? La cosa puesta. Pero no,
es que ese es el pago. Ese es el pago. O sea, el pago a estos Pero alianzas ¿qué gana el verde? neoliberales, pues gana que puede ellos al final ser la bisagra siempre de Morena, ¿no? Y ¿Pero al qué final- gana con esto el nepotismo? No, ellos ganan patear el balón porque también tienen intereses dentro del juego, ¿no? O sea, al final, ¿En San Luis? Sí, en San Porque Luis. ya la con el- senadora del sí, en San verde Luis dice con pues, que Gallardo. no va a postularse a la gubernatura en Oye, 2027. pero ¿con qué Pero cara en yo Monterrey creo- llevaron a la yo esposa creo del que ahí- gobernador de Nuevo León? Pero Yo qué me bueno sé, que, qué perdón, bueno que pero bueno que se legisle, qué bueno que se regule. Yo estoy Perdón, tanta completamente, vergüenza. a ver, Movimiento Ciudadano y tu servidor están completamente en contra del nepotismo. Qué bueno que se ¿Votaron en regule. contra de la iniciativa ayer? No, porque queremos que se aplique en 2027. O sea, nosotros estábamos ¿En lo buscando que general se votaron a aplicara- favor y en lo particular en contra? Sí, nosotros ¿O no? estábamos buscando que fuera desde 2027. En lo general a favor, en lo particular en contra. Al 2027. De hecho, justo me acaba de poner un tuit hace unos segundos que decía que qué tiempos tan extraños porque solamente el PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor de la Sí, iniciativa de la pues, presidenta. votó con ustedes. Y ahí está el Verde y el PT haciéndole No, el favor no. a los árboles genealógicos de Perdón, Morena la cosa en es el Congreso y en los consolidar gobiernos la reforma estatales. constitucional, no darnos golpes de pecho como puros, ¿no? Hay que consolidar la A ver, reforma Kenia, constitucional. López Eso es lo que Rabadán. pide el Aquí están los datos de cuántos distritos ganó Ahora el vamos para allá. Yo Cero. acabo de decir, Déjenme acabo ver, de Kenia. decir dos en Aquí están, Chihuahua, cero. dos en Mira, Chihuahua, Laura y el Andrea, 3 y el déjenme 7. escuchar a Kenia. Aquí Adelante. está. Me parece que lo más importante para el auditorio es decirles, nuevamente Morena mintió. Ofrecieron que ya no iba a haber nepotismo. ¿Qué significa el nepotismo? Que se queden tus hijos, tus hermanos, tus papás, Tu esposa, tu esposo, tu con el madre. cargo, que no pienses en la ciudadanía, que no pienses en el bien del pueblo de México, de tu estado o de tu municipio, sino que pienses en el agandalle absoluto, en el atasque de dinero y de poder. Eso es lo que Morena está haciendo ahora. Dijeron, va a entrar en el 27, pues no va a entrar en el 27, va a entrar en el 30 y a lo mejor nunca entra, porque con estos gobiernos populistas y mentirosos lo que van a hacer es tergiversar la ley. Y ahorita aquí ya más o menos se develó cómo le van a hacer. Ah, pues si son de Morena se van a pasar al verde y si son del verde se van a pasar a Morena. Y son absolutamente corruptos, porque lo que están buscando es seguir teniendo complicidades entre sus familias, entre este gobierno que empobrece y que ensangrenta al país. Y por supuesto, la gente está clara hoy que Morena no es lo que prometió. Bueno, regresamos con Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros, Andrea Chávez. Volvemos. De la mañana continuamos aquí en la mesa de los miércoles, la mesa de mujeres. A ver, ¿ya dirimieron diferencias, Laura Bueno, pues es que y el INE Andrea, además, respecto el INE a tiene cuántos datos. distritos ganó el PT? Claro. El INE tiene datos El PT distintos a los de Andrea. A ver, bueno, Ahí te ¿quién va. muchos Yo distritos? voy porque Laura. yo fui la del punto. El PT tiene por sí solos ganados 0 distritos Ahora, en el país. parece Cero por sí distritos. solos. Y aquí tengo Ok. un dato bien interesante. Mira, PRI, PRD, Verde y PT individualmente no ganaron ningún distrito. Movimiento Ciudadano que compitió solo contra los montoneros de las ¿Quién no alianzas. ganaron nada? PRI, Verde, PRD y PT no ganaron un solo distrito solos. Solos. En el truco de la sobrerepresentación le asignan plurinominales por encima de los partidos que competimos solos. La Constitución no premia las alianzas, la Constitución establece partidos políticos. Es ahí donde está el truco de la sobrerepresentación. Entonces yo quiero volver a lo que ya hablábamos. El premio al PT y al Verde por prestarse a este fraude es precisamente pues dejarles hoy decidir por encima de la presidenta que se vaya a la iniciativa de nepotismo del 2030. ¿Pero qué gana? A ver, perdón, ¿qué gana el PT y el Verde? Específicamente con pasar al 2030. Yo creo que traían la negociación de Gallardo que todavía no está terminada. Lo que la presidenta dijo hoy es muy interesante. Yo creo que fue parte de las negociaciones de ayer que no se agotan en una subida a tribuna. Que ella dice, bueno, pues si ya no lo cambiaron en la ley, es deseable que no se presente Claro. en el 2027. Pero vamos a ver qué sucede porque del plato a la boca se cae la sopa. Están y de nuevo los árboles genealógicos en el Poder tú Judicial, traes todos los en el árboles gobierno estatal, genealógicos. en el Ahorita gobierno nos federal. faltan. Es más, A ver. ahí está Andrés Manuel López Beltrán, que aun cuando se pasara la iniciativa para el nepotismo para el 2030, él es de los principales beneficiados, porque dónde? decía que ¿Por qué? 3 años antes ¿En dónde? no podían estar ligados con alguien que hubiera estado en el poder. En el puesto Era que dejan, así es. en el puesto que Pero dejan. Andrés Manuel López Beltrán no está en la presidencia. No, su papá sí lo estuvo. Por Claro, eso, pero es de los él- principales pero él está en- beneficiados con, ¿en dónde? con este candado, mini candado, ¿En de que dónde? ponían 3 años y no 6 A ver, para ¿en poder dónde? ¿Tú suceder. ¿Dónde crees se que beneficia? Andrés Manuel López Beltrán, pues qué va al 2030? ¿En dónde se beneficia? No hay nepotismo, porque en medio está Sheinbaum. Hay que ¿En ver, dónde no, para el se beneficia? 2030 es la elección Por presidencial. eso, pero Sheinbaum está en medio, Y no es un además periodo el nepotismo continuo. es Por eso, pero es a lo que me Lean refiero. lo que vota, O sea, él tiene que ser con el consecutiva. pariente inmediato. Así es. En la elección Tiene- consecutiva. no, en la que sigue. pues. Por eso sí. Consecutiva. O sea, a ver, Así es. aquí en el caso de López Beltrán, No aplica. estamos de acuerdo, no, etcétera. Está Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, ya no es un periodo consecutivo, y luego en todo caso Andrés Manuel López Sí, pero Beltrán. es que originalmente se estaba estipulando que fueran 6 años sin que un familiar hubiera estado ocupando Son el 6 puesto. años. No. Eso O sea, en este eso caso es estipulando, falso. y lo Es que dejaron a fuera 3 consecutiva. años. Eso es completamente A falso. ver, Eso Andrea. nunca se estipuló. Jamás formó parte de claro la que sí, iniciativa Andrea. presidencial, jamás formó parte de la iniciativa del Partido Morena, jamás formó parte de la agenda programática del Movimiento de la Cuarta Transformación. El Bueno, déjame opinar si nos dices cosas distintas a lo que nepotismo establece tiene que ver los con documentos, que pero un bueno. familiar, se Hasta quede cuarto tu grado. puesto hasta cuarto grado por consanguinidad puesto. o hasta segundo grado por afinidad política, ¿no? Hijastro, etcétera, hasta segundo grado, o esposo, esposa, cónyuge, pareja, etcétera, se queda en tu posición en la inmediata posterior. Eso es la consecutiva. Entonces, de ninguna forma, no desinformemos, hay que aclarar, de ninguna forma se beneficia a alguien como Andrés Manuel López Beltrán, Sí. que por cierto es secretario general de organización del CEN de Morena y que ha estado trabajando en favor del movimiento de la Cuarta Transformación desde hace muchísimos años, independientemente de que su padre haya sido el presidente de la República. Él merece el puesto en el que se encuentra, no por sus apellidos, sino por la lucha que ha dado a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos con la información que estamos dando, porque entonces la gente pues va a pensar Sigo sin entender distinto. por qué entonces no se la aventaron para el 2027. Porque no alcanzaban la votación. ¿Quién no quería el verde?
Porque los partidos hermanos. ¿Pero quién les tienen faltaba? la agenda. Es que ¿Quién les evidentemente, faltaba? ¿por qué tratas de ocultar porque no se eso? trata ahorita de echar culpas. A ver, Es obvio la- que el Verde la lo que estaba presidenta pidiendo es propuso que se eliminar el ampliara. nepotismo, cosa que no estaba en la 2027. Y no lo Constitución. hicieron. Y si no sé si ahorita no se iba a eliminar No ni lo en el 27, hicieron. ni en el 30, ni en el 33, ni en el 36. O sea, por Dios. Pero Ya ¿por qué por le fin metes está en la no lo hicieron? Constitución, ¿Pero por qué? quieran ¿Cómo van a o permitir no. de aquí a 5 Espérenme, años porque no quieran se o no. entiendo. pateando la- A ver, lo que pienso es, ¿por qué no apoyar como envió la iniciativa la presidenta? ¿Por qué no lo apoyó Morena? Como no le cambiaba ninguna coma a López Obrador. Porque tenemos que generar el consenso que alcance las 2/3 partes del Senado. A ver, Kenia. A ver, me En parece Cámara de que- Diputados a los ver, tenemos. la ciudadanía es muy inteligente, el auditorio de Azucena es muy inteligente y no hay que mentirles. La realidad es que Morena lo que hizo fue un acuerdo con el Verde para que así en San Luis Potosí, probablemente, y es casi un hecho, hay que ver lo que pasa, la esposa del gobernador sea la candidata. Y para que en Guerrero, el papá, que por cierto está Por acusado, Morena no podrían. escucha, el papá está acusado de abuso sexual y demás, va a querer suceder a la hija. Por Morena no podrían. Déjame hablar, por Dios. Entonces, San Luis Potosí por el Verde. Claro, Morena o sea, Guerrero. La esposa dejándole al. Pero El el esposo esposo a la dejándole a la esposa. esposa. En Guerrero, En Guerrero, la hija dejándole al esposo. al papá. Y yo te diría, hay dos cosas que a mí me parece importantísimo. ¿Y en Zacatecas, hermano y bueno, hermano? y en Zacatecas, ahí todos son exactamente. En Morena no podrían. Si tienes un apellido distinto. Ahorita en no son Zacatecas podrás morenistas, hacer pero nada. adelante. Y mira, es claro que hay familias brutalmente empoderadas en este régimen. Familias que no es que haya una persona, un hermano o dos a lo mejor. No, hay familias en donde tienen 5, 6, 7 y hasta 8 parientes en el Como poder. las familias de los dentistas, de los abogados. Sí, nada más que aquí ¿no? estamos hablando del erario, aquí estamos hablando del dinero de los mexicanos, aquí estamos hablando de que no los dejan por inteligentes, talentosos o por honestos, los dejan por el agandalle de tener posiciones. Luisa María Alcalde Luján, vamos a hablar nada más de la familia Luján, hay un montón de familias, vamos a hablar de esta. Berta María Alcalde Luján, Tania Tiscareño Luján, Alejandro Tiscareño Luján, Fernando Tiscareño Luján, Karina Luján. Es impresionante. A ver, yo no puedo Todos entender- familiares de la dirigente de Morena, actualmente exsecretaria de Gobernación. no es posible que esa siendo la realidad de la presidenta del partido en el gobierno, se atrevan a decirle a México, queremos detener el nepotismo. Son la cara del nepotismo, pero además del nepotismo corrupto. ¿Algún otro ejemplo? Pues tengo un montón. Yo Los de también tengo, Salgado, yo también tengo. Félix A ver, Salgado a ver, Macedonio, yo Luis también Salgado Macedonio, tengo. Luis Salgado Pineda, Rubén A ver, Félix Hernández. Salgado Macedonio y Evelyn Salgado. Claro, ¿Y quién más? Liz Salgado, ¿Ella qué es? su hija. ¿Pero qué función tiene? Titular Ah, del del DIF, DIF. claro, Rubén. Titular del DIF, por Dios, Es su hija. Ah, no, Sí. es que ese es el tema. Pues que que la titular del Espérame, DIF era espérame, esa mamá, la distinto. gobernadora. A ver, Espérame. fíjate nada más, Oye, la familia espérate. Godoy, o sea, es impresionante. Es que hay un montón de familias. Traigo A yo ver, todo ahorita, yo aguanta. sigo todo el árbol Macedonio, genealógico. Macedonio, Félix Salgado Macedonio. Batres, alcalde. Ah, también sí, es ¿Qué cierto. más me dijiste? Godoy. O sea, Monreal, los Godoy, bueno. es un montón. A ver, ahora, sí. nada más déjame concluir. El tema de fondo ¿Y quién cree que es lo que prohibió? dijeron, ¿Y quién? no vamos a robar. Y son unos corruptos. Dicho por Amnistía Internacional, el sexenio de López Obrador es el más corrupto. No vamos a mentir. Y evidentemente están mintiéndole al pueblo de México porque no están eliminando el nepotismo. Y mira, la mejor prueba de que este gobierno es un verdadero desorden es lo que está pasando esta semana. Los narcoabogados de Morena con todas las fotos de morenistas, de uno y de otro grupo, cuando nosotros vemos que hay un narcoabogado a 3 lugares del presidente Ustedes de la tenían un República, narcotraficante por secretario de 3 Seguridad lugares Pública, del ¿con qué presidente cara? de la República, cuando hay fotos con la presidenta de la República, con senadores, con diputados, es increíble que este gobierno esté tan cercano al narcotráfico Bien. y esté tan alejado de la honorabilidad. Por eso ya nadie les cree. Andrea. No somos iguales, querida. No, claro que no, por supuesto somos que no. De No, ninguna no. forma iguales. No, Pero ustedes mira, son bien déjame te corruptos. doy un par de ejemplos de la oposición en el tema de nepotismo. Marco Cortés, senador de la República, su hermano es diputado federal. ¡Uno! Cuando Se se acaba hizo de mostrar. candidato a A ver, diputado calma, federal, respiremos. Se acaba de Marco mostrar Cortés era listas. dirigente Listas. nacional del PAN. Mira. Margarita Zavala, diputada federal, esposa de Felipe Uno. Calderón. Se acaba de- Mariana A ver, Gómez aguántame. del Campo, Uno. sobrina de Margarita Uno. Zavala, sobrina de Felipe Mira, Calderón. listas. Podemos seguir también. A ver, pero, con todo a ver, gusto. déjame, Andrea. ¿El nepotismo es de 2 y ¿Parejo más? o no? O sea, de 2 y más. ¿O también aplican el tema de Marco parejo, Cortés, de Margarita De Zavala? Mariana Gómez del Campo. etcétera? Mariana Gómez, ¿cómo no tiene cargo ahorita, por Dios? No Ya, digas pero lo mentiras. tuvo en la No digas legislatura mentiras. pasada. Y de pronto cuando les incomoda, No ya lo tiene meten debajo del cargo. tapete, ¿no? Y estás hablando Cuando de ya no una les persona, gusta, de una persona. Aquí te estoy vas contando sacando 1, los 2, temas. 3, 4, No, sí. 5, 6, 7. El tema no es el número, sino el hecho, No digamos, tiene ¿no? cargo. Que, Debería, Margarita- por cierto, con que Margarita- debería tener cargo ¿Qué porque fue la Mariana es pasada? una ¿Qué fue la gran legislatura legisladora. pasada? Pero no Diputada tiene federal, cargo. ¿junto con quién? El tema es que Con ustedes Margarita Zavala. mienten. Ustedes le mienten al pueblo de México. Dicen que van a quitar el nepotismo y Voy son con la Laura. materialización del nepotismo. Laura Ballesteros. Bueno, se me dieron 30 segundos Ya y voy tenía contigo. 5 Va, va, va. minutos. Ok, muy bien. A ver, de nuevo, ¿no? Este ruido, ¿no? Estos gritos, tanto de la vieja política como del gobierno oficialista, en donde se pelean por quién es el peor, ¿no? Quién es el más corrupto, quién tiene más nepotismo, quién tiene más familiares. Pues con esos indicadores, por eso el país está como está. A ver, claro que se tiene que prohibir el nepotismo y regularse hasta sus últimas consecuencias. Claro que lo deseable es como que la presidenta lo estableció al 2027, pero lo deseable también es que no tuviéramos que estarles amarrando las manitas a todos estos actores políticos para que no se estén sirviendo con la cuchara grande. Andrea ya decía que en sus estatutos ya se prohíbe, entonces ¿por qué lo siguen haciendo? Se burlan Lo pues, acabas ellos de mismos prohibir. de sus propias, ¿De los estatutos? propias, claro, pero ahí siguen todos los familiares Lo en el acabamos de poder prohibir. Es más, ojalá en Déjame eso pudiera terminar, ser lo mismo. déjame terminar, compañera. Entonces, a ver, lo que decía Moisés Ciudadano con la iniciativa de nepotismo. 1, al 2027. 2, que sea hasta 6 años antes, no nada más 3, que es con lo que yo estaba estipulando para que no haya trajes a la medida para nadie. 3, que sea aplicable al Poder Judicial, que sea aplicable a los gabinetes de los gobiernos estatales, porque ahí es donde están los árboles familiares de todo el mundo, que sea aplicable también al Poder Legislativo. Una última cosa que me parece importante señalar, porque es una pregunta que has puesto sobre la mesa muchas veces, Azucena, ¿por qué el verde se está oponiendo? ¿Por qué? Respóndeme a regresar, por favor. El Partido Verde para que
La ley contra el nepotismo entra hasta el 2030 por... Vale, tiene sus intereses con Gallardo, pero a ver, ¿quién te dice que Morena también no tiene intereses dentro del Partido Verde y viceversa? Pues si ya se prestaron diputados, si ya tienen sendas alianzas, pues claro que hay intereses de Morena que juegan a través del Verde ecologista. No hay que cerrar los ojos, lo vemos en los congresos, tanto en Senado como en diputados todos los días. Creo que el Verde es precisamente lo que el PRI siempre quiso acusar a Movimiento Ciudadano. Los esquiroles son ellos y la bisagra de Morena es el Verde ecologista. Oye, esto de Mariana Rodríguez en la alcaldía de Monterrey y Samuel en el gobierno. Pues la verdad es que, a ver, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente además lo votó y dio su opinión de qué sentía al respecto. Y creo que qué bueno que se regule. Que se regule precisamente para no caer en ninguna tentación. Ahora, Morena lo tiene ya en sus estatutos. Ya. ¿No? ¿Lo aprobaron cuándo? Hace poco, tiene reciente, desde que la presidenta de la República lo propuso como iniciativa constitucional. Entonces ningún morenista podría... Ningún morenista. A los Tadei, a partir del A ver, 2027 nada. a los López Obrador. Insisto, una cosa es dejar a tu hermana, a tu primo, a tu esposo, a tu esposa en la posición que tú dejas de elección popular, a que una persona esté en una posición en determinada institución y tú tengas un cargo de elección popular. Eso es completamente distinto. Eso es más, ni siquiera es nepotismo según nuestra legislación. No, o sea, nuestra podría estar legislación tiene que depender jerárquicamente de ti el nombramiento, la designación o ya ahora, con el caso de elección popular, ser en la misma posición que tú dejas. Por favor, otra vez, no desinformemos. Eso no es nepotismo. Una persona puede ser, por ejemplo, Guadalupe Tadei. Ella es Qué gran ejemplo. Bien, démosle, Hasta hay como 9 Tadeis, No pasa nada. como si- Guadalupe Tadei, Yo no presidenta tengo del temas tabús, INE. a diferencia de ustedes. O sea, yo puedo tratar todos los temas, no hay ningún problema. Guadalupe Hablemos Tadei de- es hablemos de la familia presidenta de la del presidenta del Consejo INE. General del INE por exámenes de oposición que presentó ante la Cámara de Diputados, por una serie de entrevistas que realizó ante un comité ciudadano Con la de mayoría evaluación de Morena. y por un proceso Ah, por de eso insaculación. está así. Nadie la designó. Por eso el INE Fue está- a Luego un no se queje proceso porque de las interrumpen, insaculación. Fue un proceso de insaculación, Las Guadalupe Tadei, libres. ¿no? A ver. Y porque, por cierto, No, hablando de fíjate. procesos de insaculación, me corregían la vez pasada Ajá. que Ricardo Anaya no era senador de la República cuando fue el padre del proceso de insaculación. Corrijo, efectivamente era diputado Mi café. federal. Mi café. Pero el café que me debes de que él es el padre de la insaculación. Mi café no, a ver, ¿no? ¿por qué? ¿Verdad? Apostamos- Diputado o senador, apostamos diputado o una senador, que yo él es el padre de la Bueno, ¿qué puedes insaculación. hacer? Andrea, verdad. Guadalupe Tadei, presidenta del INE. Insisto, Tiene esa a es la uno de sus oposición. hijos en el gobierno del morenista Durazo, Alfonso Durazo, Sonora. Son poderes distintos. Uno es un organismo autónomo, el Instituto Nacional Electoral, que insisto, se seleccionó al final con un mecanismo de insaculación. El azar determinó ¿Qué? que Guadalupe Tadei fuese presidenta del Consejo General del INE. ¿Qué nepotismo hay allí? ¿Qué otros Tadei tenemos? El hijo, la madre y el hijo. A ver, aquí. Ajá. Pero eso no depende No, del INE, no ajá. trabaja en el INE, no trabaja Ok. en el Instituto Nacional Electoral. Son poderes completamente No, distintos. pero Una yo cosa creo es que justo- un poder ejecutivo local Yo y quisiera otra ver. cosa es, por Dios, yo les estoy trayendo en los ejemplos que les di, Marco Cortés, Margarita Zavala, Mariano Gómez del Campo, claros ejemplos. de Margarita nepotismo. Zavala, Todos los alcaldes que te leí, todos iguales. los salgados que Bueno, te leí, a ver, todos Laura los barrios, Ballesteros. por Dios. A ver, No yo hay creo punto que de justo comparación. por las estridencias y los gritos no hemos podido reflexionar sobre lo que está de fondo con las prohibiciones de los nepotismos. Está de fondo el abuso del poder, cómo se controla y se restringe el abuso del poder. Está de fondo el acceso de los ciudadanos de manera igualitaria y equitativa al poder, sin que haya justo redes de abuso de poder que se interpongan en el camino. Está, por supuesto, también frenar las tomas de decisiones arbitrarias, está, por supuesto, frenar las tomas de decisiones financieras también arbitrarias. El tema, por ejemplo, de tener parientes, aunque sea en otra posición, Andrea, como tú lo estás poniendo, no deja de ser nepotismo. ¿Por qué? Según la ley, ¿no? No, claro que sí, porque tú lo que estás estableciendo, si bien entiendo lo que estás planteando, es que no puede ser nepotismo si no es a su puesto inmediato en sucesión. Ajá. En el caso de elección No, popular. que sí. Pero vienen, por en el ejemplo, y caso de acusan a Mariana Rodríguez de que fue candidata a la alcaldía de Monterrey cuando pues, el gobernador. Eso no sería nepotismo. Según Andrea. A ver. Pero No, según la porque el gobernador legislación. está- Aguántame. Por eso. Aguántame. Ahí es donde Pero se ella tiene no que iba. regular A ver, vamos al a mismo ver este puesto, tema. ¿no? Mariana Rodríguez en Nuevo León iba por la alcaldía de Monterrey. Un ejecutivo, poder ejecutivo también. Poder ejecutivo. Y su marido en poder ejecutivo. Bueno, a ver. Por eso mismo hay que regularlo. Bueno, porque para, también para sus que no, estatutos. para que el acceso de los ciudadanos sea equitativo al poder y no haya abuso de quienes lo están ostentando en ese momento, se tiene Es que es moldeable, regular. depende de qué le convenga Entonces, a quién. por ejemplo, mira, pero aquí son las redes precisamente de poder y de abuso del mismo Ajá. que se tejen de manera horizontal, paralela, transversal. Por eso no solamente es el cargo inmediato anterior, porque todos los mandan a unos al Poder Judicial, a otros al Poder Ejecutivo, a otros al Poder Estatal, están todos por todos lados y entonces se ponen de acuerdo, y otros un órgano autónomo y se ponen todos de acuerdo para tomar decisiones. O sea, por familia solo tendría que haber una persona involucrada en la política. Pues yo creo que y si, tendría- y si no, alguien más yo- tiene otras yo creo aspiraciones, que pues ya tendrían que el que ser- llegó primero. De entrada, los años, ¿no? 6 años en un cargo, Ok. no 3. Creo que 2 tendría que haber también un acceso por la vía popular. Ahí creo que es distinto a cuando son designaciones directas. Se tienen que hacer planteamientos diferentes. Pues en el caso de elección popular sería Zacatecas. Pero mira, o fíjate, Guerrero. estamos hablando de los Tadei, justamente cómo están transversalmente en todos lados, porque ese es el problema justamente con las redes de nepotismo que se terminan convirtiendo en redes de abuso de poder. Pablo Tadei Arreola, que es el encargado de dirigir la empresa Litio para México, organismo descentralizado, plataforma que se creó en la reforma de la ley minera de López Obrador. Está Ivana Celeste Tadei Arreola, que es hija de Jorge Tadei, y ella es diputada de mayoría relativa por Morena en el Poderes Congreso de distintos, Sonora. legislativo, Está también ejecutivo, Jorge Luis Tadei institucional, Bringas, que fue organismo designado como coordinador estatal de programas federales del gobierno federal. Guadalupe Tadei Zavala, comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia. Jorge Carlos Tadei fue director de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Cristina Tadei estuvo en el Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo del CONACYT, y pues la consejera presidenta. O sea, es decir, cuando están por todos lados se tejen redes de abuso de poder. Genial. A ver, me parece que
pues esta sacada de apellido por parte de la senadora del gobierno para mencionar a la familia de la presidenta del INE sí nos lleva a varias reflexiones. La primera es cómo es posible que estemos hablando de una familia en donde hay muchísimos integrantes distribuidos para tener poder y dinero, cuando evidentemente el INE debería de ser autónomo, independiente, imparcial. Por eso es que lamentablemente vemos y se vuelve muy complicado pensar que una persona que le debe tantos favores a tanta gente, y evidentemente eso tiene que ver no solamente con favores sino con dinero, pueda hacer, digamos, un proceso pulcro, y nos damos cuenta que por eso pues, tienen una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Morena tiene una cantidad de diputados que la verdad no le corresponden, tiene una cantidad de legisladores y por ellos han abusado del poder. Esta reforma de nepotismo es claramente atole con el dedo para los mexicanos, y lo peor es que van a ocupar esas redes entre sus familiares y el narcotráfico para seguir lastimando a los mexicanos. Hoy, el régimen Morena está atravesando una de las peores crisis de credibilidad en su historia, porque dijeron que no iban a mentir, no iban a robar y no iban a traicionar, y claramente vemos cómo se coaligan, se coluden con el narcotráfico para seguir dañando a México. Por supuesto, no lo van a aceptar nunca, porque están tan cómodos en el poder y en el dinero que no se ponen a pensar en millones de mexicanos que fueron víctimas de ese narcotráfico, al que hoy quieren apoyar, al que quieren respaldar y al que, por cierto, incluso quieren sacar de Estados Unidos para apapachar en México. Bueno, lo tomo como tu cierre, ¿está bien? Un minuto a Laura Ballesteros. Yo quería decir nada más, pero Bueno, perdón, adelante, no. a ver. Laura, ajá. Bueno, a ver, yo creo que es deseable que se acote el acceso de los poderosos al poder. Creo que Morena, la gran equivocación que está cometiendo y el error que es traición al pueblo que les ha votado en las propuestas que ha puesto es precisamente apostar a la acumulación de poder. El gobierno debe de estar para estar acotado y para proteger a los ciudadanos. Las leyes no tienen que estar para proteger al gobierno de los ciudadanos, y es lo que hemos visto constantemente en sus iniciativas. La iniciativa de nepotismo tiene que pensarse y repensarse para que los ciudadanos puedan acceder al poder y no las familias eternas y los árboles genealógicos de Morena, de PRI, del PAN, de MC o de quien sea. La gente al poder lo vamos a decir siempre nosotros, y sobre todo las nuevas generaciones. Los juniors pues serán muy respetados, pero hay una larga fila de juventudes que por mérito, por culpa del esfuerzo, y la meritocracia es uno de los principales valores de la democracia, están esperando su turno. Ahí están las universidades, ese México nuevo, y por eso para nosotros la alternativa siempre va a ser apostar por ellos y no por los viejos políticos. Gracias, Laura. Andrea Chávez. Si de relevo generacional se trata, Morena es el único partido que ha impulsado de verdad a juventudes menores de 30 años, sin apellido, sin puestos anteriores previos al día que les permiten competir en la urna. Uno de esos casos es una servidora, soy la senadora más joven de la legislatura y lo fui también como diputada federal en la anterior legislatura, y absolutamente todos los senadores menores de 30 años que se encuentran en esta legislatura son de Morena. Entonces no seamos discursos, seamos resultados. En cuanto a nepotismo se refiere, yo reto en este momento al Partido Acción Nacional, al Partido PRI, al PAN Naranja, Movimiento Ciudadano, a que modifiquen sus estatutos y no postulen a familiares el día de la elección para poder suplir en el cargo consecutivo posterior a su esposo, a su prima, a su hijo, a su hermana. En Morena lo vamos a hacer con la alianza ONU. Por supuesto que estamos de acuerdo, nosotros no lo hacemos, quien lo hace Modifiquen es los Morena, estatutos. quien lo define es Morena. Yo solamente quiero decir, aquí se ha citado muchas veces a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y este sábado, mi querida Maru Campos, deja hablar, por Dios, Adelante, se es acaba, 17 impresionante que no te segundos. puedas Aguanta, contener. Este próximo sábado 1 de marzo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dará su informe, le mando un abrazo, le deseo el mejor de los Bueno. éxitos y por supuesto decirle, seguimos trabajando, porque claro que este Chihuahua y este Sí. país merece siempre buenos Gracias, gobiernos. Kenia. Gracias, Laura. Gracias, Andrea. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Ahora resulta que los panistas, ahora resulta que Movimiento Ciudadano son los más puros. Fíjense nada más, cuando ellos bueno, a excepción de Movimiento Ciudadano, pero el PRI y el PAN, tantos años en el poder y nunca hicieron esta reforma para acabar con el nepotismo. Ahora se rasgan las vestiduras, se vienen a dar golpes de pecho diciendo ¿cómo es posible que la mandaron hasta 2030? Por favor, tantita congruencia. Ahora resulta que les espanta, les asusta que se haya negociado para poder alcanzar esta reforma, porque es obvio, para una reforma constitucional se necesitan 2/3 partes. ¿Cómo tiene estas 2/3 partes Morena? Pues con sus aliados. Necesitaban al PT y al Verde. Y si era necesario mandarla a 2030 para que se aprobara, pues correcto. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en la conferencia lo aprobó y dijo: en la política tienes que optar entre inconvenientes. Esto lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora resulta que los panistas, los de Movimiento Ciudadano, muy espantados. ¿Cómo es posible? ¿A ellos cuándo les preocupó? Había nepotismo a más no poder en todos lados. ¿Y ellos cuándo les preocupó? Ahora que Morena lo hace, ahora sí señala, no, es que sí lo están haciendo, pero lo están haciendo mal. Fíjense, o sea, de verdad es un cinismo de verdad que es lamentable. Amigos, yo los dejo con información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.